Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho este drama que nos enseña que el físico no lo es todo. Quédate hasta el final y no olvides darle like y suscribirte. Así que comencemos. Todo comienza con Yuwita, quien trabaja atendiendo llamadas telefónicas para una aplicación diseñada para hombres que buscan compañía. Eligió ese empleo porque a diferencia de otros no exige buena apariencia física, sino únicamente una voz capaz de complacer a los hombres. Además, la seguridad del anonimato le permite ocultar su verdadero nombre y se hace pasar por Mawar. Aunque se sienta relativamente satisfecha con esa rutina, a veces la invade la tristeza, sobre todo cuando sus amigos se burlan de su peso. Aún así, procura no dejarse afectar y se concentra en lo esencial, que es conseguir dinero para costear el tratamiento médico de su padre. Por tal motivo, día tras día responde llamadas de clientes un poco raros. Entre ellos se encuentra un médico obsesionado con su timbre de voz, que cada noche abre la aplicación para mantener charlas cargadas de insinuaciones. Sin embargo, el trabajo telefónico no es su única faceta. Yuwita cultiva una pasión genuina por el canto y esa habilidad le permitió conseguir empleo en una discográfica. Sin embargo, allí no brilla con luz propia. Su voz se oculta detrás de la imagen de Eva, una cantante famosa que goza de belleza pero carece de talento. El público cree escuchar a Eva cuando en realidad vibra con la fuerza de Yuwita. La situación se complicó durante una función. Yuwita, transportada por la música, improvisó unos pasos de baile, perdió el equilibrio y se tropezó con los cables, interrumpiendo el show. Aunque el incidente se solucionó y pudo terminar la canción, Eva quedó furiosa. Tras el espectáculo, la artista, en lugar de agradecerle, se acercó a ella con desprecio y la atacó con palabras hirientes, criticando no solo su error, sino también su aspecto físico. Yuwita intentaba explicarle lo sucedido. Sin embargo, lo único que podía hacer era disculparse por el malentendido. Justo en ese instante apareció André, el productor musical. Eva, convencida de que recibiría una felicitación, terminó decepcionada, ya que él la ignoró por completo. En cambio, se dirigió hacia Yuwita, la felicitó por su esfuerzo y le dio un cálido abrazo. Aquellas palabras, unidas al gesto inesperado, confundieron a la chica. Comenzó a pensar que quizás le gustaba y que tal vez existía la posibilidad de que él sintiera algo por ella. Yuwita se encontró más tarde con su mejor amiga Yara en un restaurante. Yara no era solo su confidente, sino también la persona con quien compartía cada detalle de su vida, casi como si fuera su terapeuta. Durante la cena, mientras el mesero murmuraba por el apetito insaciable de Yuwita, ella le confesó a su amiga que sospechaba que André estaba interesado por ella, pues la había abrazado después del evento. Al oírlo, Yara reaccionó de inmediato, negó la posibilidad y argumentó que André estaba rodeado de mujeres hermosas, por lo que dudaba que escogiera a Yuwita por encima de alguna de ellas, debido a su apariencia. Para amigas como ella, ¿para qué enemigos? Luego Yara aconsejó a Yuwita que no se dejara llevar por sentimientos apresurados. Añadió que los hombres suelen ser mentirosos y que más de uno podría aprovecharse de su bondad. Tras aquellas palabras, Yuwita guardó silencio. Su memoria la arrastró hacia un recuerdo amargado de su época universitaria. En aquel entonces se había enamorado de un compañero que en realidad solo la utilizó para aprobar exámenes. Peor aún, aquel joven la dejó comiendo sola para marcharse con otra chica. El dolor fue tan profundo que Yuwita llegó a pensar en quitarse la vida tomando pastillas, aunque al final no lo hizo. Se quedó dormida en el suelo por largo rato y cuando su familia la encontró pensaron que había ocurrido una tragedia. Ese recuerdo aún la lastima, aunque ahora comprendía que debía ser más fuerte para cuidar de su padre enfermo. Finalmente, después de la cena, las dos amigas caminaron juntas rumbo a casa. Por casualidad pasaron frente a un estudio de tatuajes, así que impulsivamente decidieron entrar y tatuarse un símbolo en la piel como testimonio de su amistad. Un día después, al concluir su trabajo, Andrés se ofreció a acompañarla de regreso a casa. Además, la invitó a celebrar su cumpleaños en un club. Aquella propuesta emocionó profundamente a Yuwita. Sin duda le aseguró que asistiría. No obstante, cuando le pidió que la dejara en el apartamento de una amiga, en realidad se dirigió hacia otro lugar, el hospital psiquiátrico donde permanecía su padre. Esa visita era un secreto que solo compartía con Yara y no quería que nadie más conociera la situación. La enfermedad de su padre comenzó tras la muerte de su madre. La presión emocional causó un deterioro de su salud mental. Por esta razón, Yuwita lo internó en el hospital con la esperanza de que con el tiempo pudiera recuperarse. Sin embargo, cada encuentro era doloroso. Él ya no la reconocía y en ocasiones la confundía con su difunta esposa. Aunque aquello le rompía el corazón, Yuwita continuaba firme, sosteniendo los gastos médicos y mostrándole cariño. Durante aquella visita le confesó dos cosas: que había cumplido su sueño de cantar y que en secreto estaba enamorada de su jefe. Con ternura le pidió que rezara para que André y ella pudieran estar juntos.
Al día siguiente parecía que su sueño se iba a volver realidad. André le envió un vestido para que lo usara en la fiesta. Ni Yuita ni Yara podían creerlo. Así, llegada la noche, la joven se presentó en el evento con aquel regalo puesto. Para no sentirse sola, llevó a su amiga Yara. Al entrar fue directamente a saludar a André y le deseó un feliz cumpleaños. En ese momento, Richard, el hermano mayor de André, le pidió amablemente que se quitara el abrigo. Ella obedeció sin pensarlo, dejando a la vista su silueta. Todo parecía ir bien hasta que apareció Eva. Para sorpresa de todos, llevaba el mismo vestido de Yuita. La cantante lo había adquirido a propósito, sabiendo que ese era el obsequio de André, con la única intención de ridiculizarla y dejar en claro que según ella era la única que merecía llevarlo. La humillación fue tan grave que Yuita prefirió retirarse. Sin embargo, André no soportó verla pasar vergüenza frente a los invitados y encaró a Eva con visible molestia. Ella, en vez de tomárselo en serio, se burló de la situación, convencida de que lo mejor era mantener a Yuita lejos de él. La discusión entre André y Eva terminó elevándose de tono. Él, evidentemente enojado, le recordó que su éxito dependía únicamente de Yuita, pues sin su voz jamás habría alcanzado la cima. Además, le señaló algo que nadie quería admitir, que es que Yuita poseía un talento vocal extraordinario. Sin embargo, debido a que no cumplía con los estándares de belleza, su potencial quedaba un poco oculto. Si la industria valorara más allá de la apariencia, Yuita podría convertirse en una estrella reconocida mundialmente. Por desgracia, esas palabras llegaron a oídos de la joven. Aunque André intentaba defenderla, ella malinterpretó las cosas. En su mente se convenció de que él solo reafirmaba lo obvio. Era fea, tenía sobrepeso y nunca podría competir con la perfección física de Eva. Sumida en la tristeza, consideró la idea de ingerir un frasco de pastillas para acabar con el sufrimiento. No obstante, justo cuando iba a hacerlo, su computadora sonó. Era una llamada del servicio de citas. Al otro lado de la línea estaba un cliente habitual conocido como el Doc. Ese timbre, que parecía una casualidad, le encendió una chispa de inspiración. Al día siguiente, Yuita tomó una decisión radical. Visitó una clínica de estética con la intención de modificar su apariencia. Allí conoció al cirujano plástico, el Dr. Eric. Durante la consulta descubrió que el precio de la cirugía era muy alto. Intentó negociar un plan de pago, pero él rechazó la propuesta y le pidió que se retirara. Aún así, la suerte le jugó a favor. En medio de la tensión, reveló que el famoso Doc, que solía llamarla por la aplicación, no era otro que el mismo Dr. Eric. El médico quedó impactado al descubrir que Mawar, la voz que lo había fascinado tantas veces, estaba frente a él. Yuita aprovechó la situación, le rogó ayuda para transformarse en una mujer esbelta y sin otra salida, tuvo que aceptar. Esa noche, Yuita visitó a su padre. Sabía que estaría un tiempo sin verlo. Pasaron horas bajo el cielo estrellado, bailando en silencio como si el mundo se hubiera detenido. Días después, el gran momento llegó. La cirugía estaba lista para cambiarle la vida. Ella desapareció sin despedidas, guardando el secreto de su transformación. Mientras tanto, André quedó desconcertado. Sin la voz de Yuita, Eva era un desastre. Los conciertos fueron cancelados y el álbum quedó en pausa. La rabia de Eva era incontenible, frustrada por no poder lanzar su disco. Decidió tomar cartas en el asunto, fingiendo ser la hermana de Yuita. Logró entrar a su apartamento, aunque no la encontró. Descubrió un documento con la dirección del hospital donde se encontraba su padre. Inmediatamente pensó que allí podría hallar pistas sobre el paradero de la mujer, que a pesar de todo seguía siendo su mayor amenaza. Con aquella nueva pista, Eva convenció a André de visitar al padre de Yuita. Ambos esperaban obtener información sobre dónde está. Sin embargo, al llegar al hospital psiquiátrico se toparon con una dura realidad. El hombre no podía comunicarse debido a su condición mental. Por lo tanto, sin conseguir respuestas, abandonaron el lugar con un aire de frustración. Mientras tanto, pasaron algunos meses. La cirugía de Yuita resultó un completo éxito y la transformación fue impresionante. Se había convertido en una mujer de apariencia deslumbrante y con ello recuperó la confianza perdida. Tras un tiempo de recuperación en el hospital, decidió salir a explorar el mundo con su nueva imagen. En una visita al centro comercial, cada mirada masculina parecía detenerse en ella. Entre los pasillos, de manera inesperada, se cruzó con André y Eva. Grande fue su sorpresa al descubrir que Eva ya no era cantante y se dedicaba a vender utensilios de cocina. Aún con sentimientos hacia André, Yuita lo siguió discretamente hasta una agencia de autos. Estaba por acercarse a hablarle cuando un vendedor la interceptó, fascinado con su belleza. Entre la confusión de halagos y ofertas, terminó saliendo del lugar con un automóvil nuevo. No sabemos si lo compró o se lo regalaron. Sin embargo, la falta de experiencia la llevó a chocar contra un taxi. El conductor bajó furioso, aunque al verla su enojo se desvaneció y se mostró cautivado por ella. Lo mismo sucedió con el policía que llegó al lugar.
No obstante, cuando este último revisó la licencia de conducir y notó la diferencia entre la foto y la mujer frente a él, la situación acabó en la comisaría. Fue allí donde después de meses se reencontró con Yara, su mejor amiga, quien apenas podía reconocerla. La única prueba de identidad fue el tatuaje que compartían como símbolo de amistad. Luego del incidente, ambas fueron a cenar juntas. Durante la comida, Yara le contó que el álbum de Eva había sido retrasado, ya que no hallaban una voz como la de Yuwita. Al escuchar eso, la joven comenzó a considerar la idea de regresar al mundo de la música con la esperanza de acercarse también a André. En ese momento apareció Rizky, el novio de Yara. Ella lo presentó a Yuwita con un nuevo nombre, llamada Ángel, como si quisiera darle la oportunidad de renacer. Rizky, que se dedicaba a vender productos para bajar de peso, presionaba constantemente a Yara para que los consumiera. Mientras él atendía una llamada, Yuwita aprovechó para aconsejarle a su mejor amiga que dejara esas pastillas, recordándole que no las necesitaba y que podían hacerle daño. Yara, aunque confundida, empezó a cuestionar lo que hacía por complacerlo. Al día siguiente, Yuwita tomó una decisión firme, que es audicionar nuevamente pero bajo una identidad renovada. Eligió llamarse Angélica y deslumbró al jurado con su voz. Para sorpresa de todos, fue aceptada y se convirtió oficialmente en parte de la compañía. Esta vez no como sombra de Eva, sino como una figura con nombre propio. De hecho, su talento y su belleza captaron de inmediato la atención de André y Richard, quienes vieron en ella el nacimiento de una nueva estrella. André y Richard insistieron a su padre, dueño de la compañía, para que aceptara a Angélica como la nueva estrella. Al principio el hombre se negó, convencido de que únicamente Eva tenía el carisma necesario para triunfar. Sin embargo, la determinación de sus hijos lo hizo dudar, así que finalmente accedió. Así comenzó la nueva etapa musical de Yuwita bajo el nombre de Angélica. Grabó su primer sencillo, rodó un video y en cuestión de semanas la canción alcanzó el número 1 en las listas de Indonesia. El éxito encendió la furia de Eva, que al ver el video estalló de celos y decidió convertir a Angélica en su rival declarada. Obsesionada con encontrarla, volvió a visitar al padre de Yuwita en el hospital psiquiátrico. Allí encontró a André con la excusa de querer terminar su segundo álbum cuanto antes. No obstante, la llamada enfureció al joven, quien le aconsejó que se concentrara en mejorar por sí misma en lugar de depender siempre de otra voz. Sus palabras molestaron a Eva, aunque las palabras sabias del padre de Yuwita la dejaron pensativa. Por su parte, Angélica grabó una segunda canción, aunque el resultado no le gustó mucho a André. Para motivarla, le mostró un video de la audición de Yuwita y le pidió que imitara aquella fuerza emocional. La mujer quedó sin aliento, pues él no sospechaba que era la misma persona. Cuando le preguntó si debía cantar como aquella mujer del video, André le reprendió. Le explicó que Yuwita no debía ser copiada porque era alguien muy especial para él. Esa confesión conmovió a Angélica y al mismo tiempo le provocó un profundo remordimiento. Estaba engañando al hombre que más apreciaba. Decidida a confesar, habló con Yara en busca de un consejo. Sin embargo, su amiga le advirtió que no todos los hombres aceptan a mujeres que pasaron por cirugías estéticas. Aquella frase hirió a Yuwita y se desencadenó una fuerte discusión. En medio del enojo, la acusó de aprovecharse de Rizky para conseguir productos para adelgazar. Incapaz de soportarlo, Yara rompió en llanto y se marchó. Poco después, las palabras de Yara demostraron ser ciertas. Cuando Yuwita se reunió con André, él le confesó que prefería a las mujeres naturales y que no sentía atracción por aquellas que habían pasado por cirugías. Con el corazón roto, decidió guardar silencio sobre su verdadera identidad. Unos días después, mientras caminaba por los pasillos de la compañía, escuchó a Eva practicando canto. Movida por la curiosidad, se acercó y terminaron conversando. Para sorpresa de ambas, Yuwita terminó dándole a Eva el mismo consejo que en su momento le había transmitido su padre. Sin embargo, la calma no duró. Poco después, Yuwita recibió una llamada urgente. Yara había sido hospitalizada tras ingerir una cantidad de pastillas para adelgazar. La noticia la golpeó aún más porque coincidía con su debut en televisión. Aún así, sin dudarlo, dejó de lado su presentación y corrió al hospital. Allí el médico le informó que la vida de su amiga había estado en serio peligro. El médico fue claro, le advirtió a Yara que si volvía a consumir esas pastillas, la próxima vez podría no sobrevivir. Yuwita, al ver a su amiga en esa situación, no pudo contener la indignación. Sabía perfectamente que Rizky había sido quien la manipuló para tomar aquellas pastillas. Y como si fuera poco, el muchacho apareció en el hospital. Entonces Yuwita, incapaz de contenerse, lo enfrentó. Le exigió que se apartara de Yara y que no intentara venderle nunca más sus productos. Rizky, acorralado, bajó la cabeza en silencio. Luego de esto, Yuwita se quedó acompañando a Yara durante su recuperación.
no pensaba dejarla sola en ese momento tan frágil. Solo cuando estuvo segura de que su amiga estaba estable, retomó su camino al estudio, decidida a no posponer más su debut. Y así fue, su primera presentación resultó impecable, el público quedó encantado y de un día para otro Angélica fue reconocida como una nueva promesa de la música. André, fascinado por el desempeño de Angélica, quiso celebrarlo y la invitó a cenar. Durante la velada intentó acercarse más a ella. Sin embargo, una llamada de su padre lo obligó a salir un momento, dejando a la joven sola en la mesa. Mientras lo esperaba, Yuwita comenzó a dibujar en una hoja el símbolo de la nota musical que llevaba tatuada en la cintura. El cansancio la venció y se quedó dormida. Cuando André regresó, vio el dibujo y lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había visto en un cuaderno de canciones de Yuwita. En ese instante entendió la verdad. Angélica y Yuwita eran la misma persona. Unos días más tarde se organizó una fiesta para celebrar el éxito del primer álbum. No obstante, Andrés se mostró distante. El engaño aún pesaba sobre él. De repente, Eva apareció con un supuesto fanático de Angélica que resultó ser el propio padre de Yuwita. La sorpresa fue tan grande que ella quedó paralizada. Ni siquiera pudo reaccionar ante la mirada de su progenitor. Yara, al ver el tenso momento, intervino y se llevó al hombre para proteger a su amiga. Después de lo ocurrido, Yuwita buscó a André para contarle todo. Sin embargo, él ya sabía la verdad. Con lágrimas le explicó que había adoptado otra identidad porque había escuchado aquella conversación en la que él afirmaba que si Yuwita fuese hermosa y delgada, podría ser cantante. Esas palabras le hirieron profundamente. Cansada de burlas por su aspecto, se sometió a una cirugía para cambiar su vida. Admitió que había actuado mal, pero lo hizo porque necesitaba una oportunidad. André, arrepentido, intentó consolarla, aunque ella prefirió marcharse. Al día siguiente tenía su primer concierto y debía prepararse. Llegó la gran noche, sin embargo lo inesperado ocurrió. En medio del espectáculo, su padre subió al escenario y comenzó a bailar junto a ella. Richard trató de sacarlo, pero Yuwita lo detuvo. Abrazó el momento y decidió revelar la verdad. Frente a todos confesó su verdadera identidad y relató su historia. Habló del sobrepeso, de las burlas, del dolor y de la cirugía. Además presentó a su padre explicando que todavía sufría por la muerte de su madre. El público no la rechazó, al contrario, se conmovió con su sinceridad y la ovacionó. Desde ese día dejó de ser Angélica para convertirse, sin máscaras, en Yuwita, la cantante. Con el tiempo cumplió su sueño y además su amor con André floreció. Mientras tanto, Eva tomó otro camino, abandonó la música y se dedicó a crear contenido en YouTube sobre la vida en la calle. Pero su nueva faceta no duró mucho, pues terminó con problemas con las autoridades y fue arrestada. Así termina esta linda historia llamada 200 libras de belleza. Espero te haya gustado y si fue así, déjame saberlo con tu like y suscripción. Nos vemos hasta la próxima, bye.